Bienvenidos al primer simposio virtual de la Fundación Bengoa. Este primer tema es el estreñimiento como enfermedad, una alteración cotidiana. Entender las bases fisiopatológicas y su tratamiento para ayudar a quien lo padece. En primer lugar, quiero agradecer a los laboratorios Calox como empresa patrocinadora y también a eventos VIP MHC también como patrocinador. A los conferencistas, doctora Jenny Romero, médico internista y gastroenterólogo de la Clínica La Floresta. A la doctora Marianela Herrera Cuenca, médico nutrólogo de la Fundación Bengoa. Con ella trabajamos siempre. Y al doctor César Luis, médico gastroenterólogo, expresidente de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Vamos a comenzar de una vez a hablar sobre el tema. De la Fundación Bengoa les damos la más cordial bienvenida y a continuación una breve reseña curricular sobre cada uno de los ponentes que nos acompañan en el día de hoy. En primer lugar tendremos a la doctora Jenny Romero, quien es médico internista y gastroenterólogo egresada de la UCB, es endoscopista, especialista en manometría esofágica, miembro activo de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. A continuación, y seguidamente en la presentación de esta, tendremos a la doctora Marianela Herrera, médico egresado de la UCB con un máster en doctorado en nutrición de la Universidad Simón Bolívar, es miembro del Consejo Directivo de la Fundación Bengoa, profesora del CENDES UCB y directora del Observatorio Venezolano de la Salud. Terminaremos con César Luis, quien es médico gastroenterólogo egresado del Hospital Universitario de Caracas, profesor de medicina de la UCB, expresidente de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, coordinador de los laboratorios de neurogastroenterología del Hospital Universitario de Caracas y del Hospital de Clínicas Caracas y del Centro Médico de la Trinidad. En la primera presentación escucharemos a la doctora Jenny Romero con la ponencia Estreñimiento de la fisiología a la fisiopatología. En el segundo tiempo tendremos a la doctora Marianela Herrera con tratamiento no farmacológico del estreñimiento, importancia de la dieta y la actividad física. Con el doctor César Luis, que nos hablará sobre el tratamiento farmacológico del estreñimiento. Dejo con ustedes a la doctora Jenny Romero. Muy buenas tardes. Es un placer para mí compartir en los siguientes minutos con ustedes para hablar de un tema tan importante como el estreñimiento, desde la fisiología a la fisiopatología. Muy agradecida a la Fundación Bengoa y a Laboratorios Calo por tan gentil invitación. En una persona sana, las deposiciones varían entre 3 deposiciones no líquidas al día hasta una de cada 3. Una deposición cada 3 días. Estas deben ser indoloras, sin esfuerzo, acompañadas de sensación de evacuación completa. El estreñimiento puede ser definido como un esfuerzo o dificultad excesiva para expulsar el contenido fecal. Heces de menor volumen, consistencia dura, en ocasiones el deseo de defecar sin conseguirlo, con una disminución en la frecuencia de las deposiciones, una sensación de evacuación incompleta o incluso ausencia de deseos de defecar. El estreñimiento inicialmente puede ser un síntoma, pero con el tiempo puede convertirse en una enfermedad. La prevalencia de esta patología varía entre 16 a 33,5%. En un estudio reciente de la Fundación Roma, que realizó unas encuestas tanto cara a cara como por internet en 33 países, 6 continentes, se evidencia que la prevalencia del estreñimiento crónico funcional varía entre 7 y 12%, convirtiéndose esta patología en el trastorno funcional más frecuente en el mundo. En Estados Unidos,
El estreñimiento representa aproximadamente 2.5 millones de consultas, 92.000 hospitalizaciones anuales y un coste de casi $7.000 anuales en exploraciones. De estas 2.5 millones de consultas, solo el 4%, es decir, unos 100.000 pacientes por año, son derivados a el especialista para realizar estudios especiales. Dependiendo del tiempo de presentación, el estreñimiento puede ser clasificado como agudo si su evolución es menor de 7 días o crónico cuando su evolución es mayor a 4 semanas. De acuerdo a la etiología o causa, puede ser primario o secundario. Hablamos de un estreñimiento crónico funcional secundario a diferentes patologías tales como diabetes mellitus, hipotiroidismo, trastornos psiquiátricos como la depresión, trastornos neurológicos como la esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, trastornos anorrectales o colónicos como la enfermedad hemorroidal, fisura anal, y uso de diferentes tipos de medicamentos como antiespasmódicos, antipsicóticos, antiparkinsonianos, antidepresivos tricíclicos, el uso frecuente actualmente de suplementos de hierro, de calcio, antihipertensivos como los calcio antagonistas, y vale la pena una mención especial del el uso de opioides, opiáceos, en la génesis del estreñimiento crónico funcional, que es una entidad recientemente descrita en la Fundación Roma y que asocia la aparición o acentuación del estreñimiento con el uso de estos medicamentos opioides. Es importante destacar que en los Estados Unidos, 5% de los estadounidenses consumen opioides no relacionados a patología oncológica por más de 3 meses y aproximadamente entre un 40 a 90% de estos pacientes sufren de estreñimiento crónico. Cuando nosotros descartamos la patología secundaria como causa del estreñimiento crónico, entonces hablamos de un estreñimiento crónico primario o crónico funcional. Y para ello nos valemos de el diagnóstico utilizando los criterios de Roma 4 para el estreñimiento crónico. Para ello debe existir la presencia de 2 o más de los siguientes criterios. Esfuerzo excesivo, al menos en el 25% de las deposiciones. Heces duras, tipo 1 o tipo 2 de Bristol, que ya veremos cómo son sus características o apariencia, en al menos 25% de las deposiciones, y o sensación de evacuación incompleta, y o sensación de obstrucción o bloqueo anorrectal, y o maniobras manuales para facilitar la defecación, todo esto en al menos el 25% de las deposiciones de los pacientes, y menos de 3 deposiciones espontáneas completas a la semana. Evidentemente, la presencia de heces líquidas es rara, a menos que el paciente use laxante, y no debe existir criterios que nos hablen o que nos indiquen que esto puede ser un síndrome de intestino irritable. Todos estos síntomas deben cumplirse por lo menos durante 3 meses y los síntomas deben haberse iniciado por lo menos mínimo 6 meses antes del diagnóstico. Sería la apariencia de las heces tipo 1 en la escala de Bristol, son tipo caprina. Esta es la apariencia de las heces en el tipo 2 de la escala de Bristol. Y cuando el paciente se presenta con dolor abdominal recurrente, al menos un día a la semana en los últimos 3 meses, asociado a un estreñimiento que generalmente es indistinguible del estreñimiento que se presenta en los pacientes con estreñimiento crónico funcional, entonces estaríamos hablando de un síndrome de intestino irritable. De tal manera que el paciente estreñido con dolor, pudiéramos hablar de un síndrome de intestino irritable patrón estreñimiento, y mientras el estreñido sin dolor o con dolor leve, podemos hablar de un estreñimiento crónico funcional. Cabe destacar que el dolor sigue siendo un síntoma controversial en la patología funcional, ya que puede presentarse con o sin distensión abdominal, meteorismo, entre otros, y esto hace que sea muy difícil en algunos pacientes la diferenciación entre una entidad y otra. El colon o intestino grueso
Es un órgano tubular con una pared muscular muy peculiar, ya que tiene una capa de musculatura longitudinal que está organizada en 3 bandeletas llamadas tenias y una musculatura circular que circunscribe toda la circunferencia del colon. Su función es la absorción de agua y electrolitos, digestión bacteriana y la generación, almacenamiento y transporte de las heces para su posterior eliminación a través del recto ano. Es importante destacar que en el colon derecho llegan aproximadamente 1500 cc entre producto de la digestión de los alimentos y secreciones propias del aparato digestivo. Y prácticamente se eliminan solo 200 cc de todo lo que entra, gracias a la función especializada que tiene tanto el colon derecho como el colon izquierdo. El colon derecho principalmente ascendente y transverso se encarga de la absorción de agua y electrolitos y de la digestión bacteriana, y el colon izquierdo de la generación, almacenamiento, transporte de las heces con posterior eliminación de la misma. El tránsito colónico normal, en el tránsito colónico normal, el contenido luminar pasa a través del aparato digestivo aproximadamente entre unas 36 a 48 horas en personas sanas. En el esófago, el tránsito dura de segundos a minutos. En el estómago puede durar entre 30 minutos, 1 hora, hasta 4 horas, con un promedio de 2. En el intestino delgado puede durar de 4 a 6 horas hasta 10 horas. Y todo esto va a depender del tipo de alimento, del intervalo entre las comidas, del estado emocional del paciente, entre otros puntos a destacar. El tiempo restante, por supuesto, corresponde al tránsito a través del colon. La motilidad colónica. En la motilidad colónica se describen 2 movimientos principales, los movimientos de mezcla o segmentación, que su objetivo o función es la absorción de agua y electrolitos y la digestión bacteriana. Se observa en este tipo de contracciones. Estas son de muy baja amplitud, existiendo contracciones y relajaciones en segmentos continuos, tanto en sentido peristáltico como antiperistáltico, de tal manera que estos movimientos enlentecen el tránsito para que la función de absorción y digestión se lleven a cabo de una manera exitosa. Por tanto, estos movimientos de mezcla o segmentación no son movimientos de avance. Los movimientos propulsivos tienen el objetivo del transporte del contenido fecal desde el colon transverso hasta llegar al colon sigmoide. Son contracciones propagadas de alta amplitud, también conocidos como movimientos de masas. Ocurren entre 2 a 4 veces al día y generalmente aparecen al despertarse después de cada comida y justo antes del deseo de defecar. Ocurren contracciones en sentido proximal, tanto de la musculatura circular como longitudinal, y una relajación en sentido distal, de tal manera que esto va permitiendo el avance progresivo del contenido. La distensión del colon ascendente, el reflejo gastrocólico que ocurre cuando hay distensión de la cámara gástrica, el reflejo duodenocólico que ocurre cuando los nutrientes entran en el intestino delgado, son parte de los que desencadenan los movimientos propulsivos. También es importante destacar que existen neurotransmisores, hormonas y otras sustancias que pueden modular estos movimientos propulsivos, y se sabe que la activación de los receptores 5-HT3 pues son parte importante en la modulación de las contracciones colónicas. El control de la función motora colónica, la inervación extrínseca o simpática y parasimpática va a regular tanto de manera facilitadora como de manera inhibidora los movimientos colónicos. Los nervios intrínsecos, ubicados principalmente el plexo amientérico y submucoso dentro de la pared del colon, son los que tienen el programa que modifica o modula el control de lo que sería la motilidad colónica. Mientras que las células intersticiales de Cajal, que actúan como células marcapasos asociadas a la neurona amientérica, son los que van al final a modular la presencia de las ondas lentas, la presencia de las contracciones propulsivas de gran amplitud y los movimientos de mezcla. Todo esto es una interacción muy, pero muy compleja, regulada también a nivel del sistema nervioso central a través del eje cerebro-intestino.
El recto y el ano son los últimos 15 centímetros del intestino grueso. Se encarga del almacenaje del contenido fecal y su posterior defecación. Los últimos 4 centímetros se conocen como canal anal. Está formado por el esfínter anal interno, que es de musculatura lisa, está inervado tiene una inervación autónoma. Él está en reposo permanentemente contraído. Y esto es importante porque representa entre un 70 y un 80% de la presión de reposo del esfínter anal. El esfínter anal externo es de musculatura estriada, está inervado por los nervios pudendo, tiene 3 haces, el haz subcutáneo, el haz superficial y el haz profundo. Él también se encuentra contraído de manera permanente y representa aproximadamente entre un 30 a 20% de la presión de reposo del esfínter anal. Entre el esfínter anal interno y el externo se encuentra un músculo que se llama el músculo superficial conjunto, que es un haz del elevador del ano y que se termina insertando en la piel del perineo. Y finalmente, el músculo elevador del ano con sus 3 haces, el pubo rectal, el pubo coccigio y el ilio coccigio. De los 3 haces, el más importante es el pubo rectal, que arropa a manera de cincha o de U la unión anorrectal y es responsable de la angulación que se encuentra a este nivel y que es parte importante de la continencia. De tal manera que el anillo anorrectal estaría formado por el haz puborectal, el músculo longitudinal, el haz profundo del esfínter externo y el esfínter anal interno contiguo a esto. En esta imagen podemos ver en reposo cómo el recto se encuentra angulado a través del haz puborectal del que vamos a hablar. En el momento de la defección, el recto recibe las heces, su pared es distendida y esto genera la aparición del reflejo anal inhibitorio, el cual estimula al esfínter anal interno para su relajación. Si las condiciones sociales y ambientales son las adecuadas, se desencadena el resto del reflejo que está dado por la contracción de la pared abdominal y el descenso del diafragma, que lleva a un aumento de la presión intraabdominal. Se relaja el haz puborectal del elevador del ano y esto lleva a un descenso del suelo pélvico y finalmente se relaja el esfínter anal externo para la posterior defecación. Fisiopatológicamente, en el estreñimiento crónico funcional existen varias alteraciones muy interesantes, que pueden haber una o varias combinadas. Puede haber una disfunción motora, conocida como estreñimiento crónico por tránsito lento, donde existe una disminución del número de las contracciones colónicas propagadas de alta amplitud, de las cuales hablábamos, que son las encargadas del transporte en masa de las heces. Hay un aumento no coordinado de la actividad motora del colon distal y existen anormalías en los circuitos peristálticos, quizás todo esto por una alteración en el sistema nervioso parasimpático y en el sistema nervioso mientérico. También se describe alteración o disfunción sensitiva que representa la hiposensibilidad rectal, uno de los 2 trastornos funcionales fisiopatológicos del estreñimiento crónico funcional. En este hay una percepción atenuada o disminuida de la distensión rectal por la presencia de heces a nivel de dicho órgano. Se ve en el 60% de los pacientes con estreñimiento, es de etiología incierta y sabemos que en pacientes con lesión medular, lesión a nivel de sacro o lumbares, pues puede haber esta disfunción sensitiva. Puede haber fisiopatológicamente trastornos de la evacuación, conocido como anismo, disinergia defecatoria o obstrucción defecatoria funcional. Es el segundo trastorno funcional descrito fisiopatológicamente, donde hay una alteración de la fuerza de propulsión rectal. Es decir, hay una inadecuada propulsión tanto en el recto como en el abdomen. Esto lleva a que las heces puedan llegar al recto, pero no son
avanzadas, pues por el mecanismo motor. Además, puede haber alteración en la relajación anal y un aumento en la resistencia de la salida anal debido a una contracción paradójica del esfínter anal externo o del cubo rectal o ambos. Como vemos en la imagen que dice letra A, está el recto que recibe heces, se distiende como hemos hablado. Si las condiciones están dadas, pues ocurre una relajación del esfínter anal interno, una relajación del cubo rectal y finalmente la relajación del esfínter anal externo con salida de heces. En la letra B vemos cómo hay una incapacidad de propulsión de las heces a nivel del recto con un aumento, con una falta de relajación tanto del cubo rectal como del esfínter anal interno y externo. Y en la letra C vemos cómo puede haber una propulsión adecuada de las heces a nivel rectal, pero hay una contracción paradójica tanto del cubo rectal como de los esfínteres anales internos y externos. Estos pacientes generalmente se presentan con desde un punto de vista clínico, con una evacuación con gran esfuerzo y hay un bloqueo anorrectal. Fisiopatológicamente también se habla hoy de la disbiosis como en todos los trastornos funcionales. En el estreñimiento crónico, pues hacen falta muchísimos todavía estudios para realmente verificar cuál es el papel importante de la disbiosis fisiopatológicamente en la aparición del estreñimiento crónico. Sabemos que en el adulto hay menos diversidad y abundancia de bifidobacterias y lactobacilos, hay un aumento significativo a nivel de los clostridiales y la enterobacteriaceae, y hay alteraciones del metaboloma, pues con disminución de los ácidos grasos de cadena corta. El papel final de estos hallazgos no está muy claro todavía, pero esto es lo que tenemos en evidencia en pacientes con estreñimiento crónico funcional. Finalmente, hay pacientes con estreñimiento crónico funcional que son los más frecuentes, que tienen un tránsito colónico normal. En la práctica clínica, como les dije, es el más frecuente de los tipos de estreñimiento crónico funcionales y en su tratamiento suele ser más conservador. Como verán, entonces en la fisiopatología del estreñimiento crónico funcional pueden intervenir diferentes tipos de alteraciones que hacen que su fisiopatología sea compleja y no totalmente entendible. Hay alteraciones motoras, sensitivas, trastornos evacuatorios tanto funcionales como trastornos evacuatorios estructurales, por ejemplo, cuando hay presencia de rectocele, enterocele, megarecto, intususcepción de recto. Hay aparentemente disbiosis que tiene un papel probablemente importante que todavía desconocemos totalmente y alteraciones genéticas y de otras patologías neurológicas. Desde un punto de vista de los factores de riesgo, en el estreñimiento el sexo femenino presenta con más frecuencia el estreñimiento, llegando a ser 4,6 veces más frecuente que en el hombre, de acuerdo a los criterios de Roma. La edad es más frecuente por encima de los 65 años. Se habla que la dieta baja en fibra pudiera ser un factor predisponente para la aparición de estreñimiento crónico y el sedentarismo. Otros factores de riesgo adicionales son la obesidad, la historia familiar de estreñimiento crónico, ansiedad y depresión, bajo nivel socioeconómico y educativo, el abuso físico y o sexual. Para la evaluación diagnóstica es importante, entonces, lo primero es hacer una buena historia clínica con una anamnesis, considerando la edad, recordar que en las edades extremas de la vida el estreñimiento se presenta con mayor frecuencia, con ciertas características, las enfermedades asociadas, que ya sabemos, Parkinson, diabetes, hipotiroidismo, etcétera, fármacos, que ya sabemos que es una larga lista, que es importantísimo interrogarla, la descripción del síntoma guía, que en este caso es el estreñimiento, de tal manera que preguntemos cuándo comenzó, en qué consiste realmente, si hay ausencia de deseo de evacuar o es un esfuerzo excesivo durante la evacuación. Esto nos puede orientar fisiopatológicamente hacia dónde puede estar las posibles causas del estreñimiento. Si ha habido un cambio reciente en los hábitos deposicionales, en cuánto tiempo efectuó una deposición, cómo son las deposiciones, si son su apariencia, si es un tipo 1, un tipo 2 de Bristol.
si el paciente refiere a una sensación de evacuación completa o incompleta y si hay dolor coincidiendo con las deposiciones. Síntomas gastrointestinales asociados es importante, ya que el estreñimiento puede estar acompañado de enfermedad de reflujo, de dispepsia funcional o de otros trastornos funcionales. El estilo de vida y los hábitos dietéticos son importantes a la hora de la anamnesis, consumo de laxantes y factores psicosociales como, por ejemplo, el abuso sexual. Es importante recordar los síntomas de la alarma, que ya en poco tiempo les mostraré cuáles son los más importantes. Hacer un buen examen físico buscando masas abdominales, que no puede hablar de estreñimiento secundario a otra patología, es buscar pues signos de hipotiroidismo, de otras enfermedades de Parkinson, etc. También es importante un buen examen físico de la región perineal, haciendo una inspección anal, un tacto rectal. Todo esto nos puede orientar muchísimo al tipo de fisiopatología y con ello el tipo de estreñimiento que podemos tener enfrente. Se pueden solicitar paraclínicos. Estos paraclínicos pueden ir orientados al descarte de enfermedades secundarias y a la presencia de signos de alarma. A pesar de un buen manejo del paciente con cambios del estilo de vida, con mejoría de sus hábitos nutricionales y con un buen manejo farmacológico, el paciente persiste con estreñimiento crónico, entonces en ese momento es importante hacer pruebas adicionales, ya por los especialistas, por supuesto, como las pruebas de tránsito intestinal, con marcadores por ejemplo, los marcadores radioopacos del tránsito intestinal, pruebas de contractilidad intestinal, como por ejemplo la resonancia magnética en tiempo real, que ahorita está experimental, pruebas de evacuación como la manometría no rectal, la defecografía con bario o por resonancia magnética, y pruebas de accesibilidad como la distensión con balón, entre otros. En algunos pacientes pues se requieren hacer uno o varios de estos procedimientos. Dentro de los criterios de alarma es importante los antecedentes familiares o personales de cáncer, poliposis intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, inicio de los síntomas a partir de los 50 años, cambios recientes del ritmo deposicional no explicado por ninguna otra causa, presencia de síntomas nocturnos, fiebre, anemia, pérdida de peso no intencionada, sangre en las heces, dolor abdominal importante y que haya una exploración física con hallazgos o patológicos que pueda sugerir otra enfermedad. Y en aras del tiempo, para entonces llevarnos a casa, pudiéramos a manera de conclusión decir que el estreñimiento es un síntoma, pero puede convertirse en una enfermedad muy difícil de manejar. Su fisiopatología es completa. La evaluación integral es la clave de un diagnóstico y un tratamiento exitoso. No se deben olvidar nunca los criterios de alarma y todo estreñimiento que no mejore debe ser referido al especialista para planificar estudios especiales. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a la doctora Jenny Romero. A continuación escucharemos a la doctora Marianela Herrera con el tratamiento no farmacológico. Estreñimiento e importancia de la actividad física. Muy buenas tardes. Muy honrada de estar en este simposio de Fundación Bengoa, nuestra alma mater, y agradecida con Eventos VIP MCH por su excelente organización, agradecida con nuestros patrocinantes Laboratorios Calox por esta gentil invitación y para tratar un tema muy importante como lo es el tema del estreñimiento. Muchas veces es difícil hablar del estreñimiento, el paciente a veces no le gusta, es difícil abordar, pero en aras de brindar bienestar a quienes lo padecen, pues tenemos que hacer lo mejor posible. Por hacer el diagnóstico, como ya excelentemente lo describiera la doctora Jenny Romero, y también para brindar alternativas en el tratamiento y en el alivio a esta condición que bien puede transformarse en una enfermedad y alterar la cotidianidad de una persona.
Bueno, como ya hemos visto, no voy a ahondar mucho en estos detalles, pero definitivamente el estreñimiento es una enfermedad, una condición gastrointestinal baja, y si nos apegáramos a la definición de enfermedad de la Organización Mundial de la Salud, estamos intentando entonces ver que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, es un estado de bienestar integral que incluye el bienestar físico, mental, biológico, social. Entonces, por supuesto, dado este concepto, pues nosotros pudiéramos decir perfectamente que esto es un síntoma, una condición que eventualmente se va a transformar en una enfermedad, puesto que altera el ritmo y el desenvolvimiento normal de la vida de una persona. El consenso de criterios Roma III, pues ya lo ha descrito excelentemente bien la doctora Romero, y hay algo que es muy importante, que es estar muy pendiente de lo que tenemos que interrogar en los pacientes para obtener información y desde ahí comenzar a planificar el tratamiento de las personas. Estos son algunos de los problemas de salud y de nutrición que pueden causar estreñimiento. Definitivamente no comer suficiente fibra es una causa, no beber suficientes líquidos o deshidratarse, no hacer suficiente actividad física, tener una enfermedad celíaca, trastornos que afecten el cerebro y la columna vertebral, como enfermedad de Parkinson, por todo lo que puede significar una patología neurológica y que afecten los movimientos del cuerpo de una persona, lesiones, por supuesto, de cerebro, de médula espinal, afecciones de metabolismo, como diabetes, por ejemplo, que tienen otra serie de implicaciones en términos nutricionales y de hidratación de las personas, afecciones también hormonales como el hipotiroidismo, básicamente por una razón similar, inflamaciones vinculadas a la enfermedad diverticular o la proctitis, obstrucción intestinal, incluidos el bloqueo anorrectal y los tumores, y problemas anatómicos del tracto digestivo. Por supuesto, todo esto nos puede llevar a la condición, a un síntoma que pudiera ser el estreñimiento, y que ese estreñimiento tenga una causa que valga la pena explorar para desde ahí modificar el tratamiento y las conductas. En cuanto a la evaluación nutricional, es muy importante realizar una historia clínica, saber las condiciones médicas previas, si hubo una historia quirúrgica, si hay una medicación actual que, como veíamos en la conferencia anterior, pudiera ejercer una influencia en el estado y en el ritmo de las defecaciones de la persona, el estrato socioeconómico y la seguridad alimentaria, los alimentos consumidos y su proveniencia, la educación de la persona. En estos momentos, en particular en Venezuela, debido a las condiciones de inseguridad alimentaria y de las dietas monótonas que deben asumir la mayoría de los venezolanos, hemos visto un incremento sin que tengamos lamentablemente una estadística y unos números sólidos acerca de estreñimiento. Sí tenemos la referencia en las comunidades más desprotegidas del aumento de esta condición. Por supuesto, una persona en inseguridad alimentaria y que debe consumir 2 o 3 alimentos como dieta, constituye una dieta monótona, básicamente a expensas de alimentos ricos en calorías, pobres en nutrientes y mucho más pobres en fibra, que por supuesto van a promover estas condiciones. La historia alimentaria y nutricional es importantísimo también investigarla. Hay que investigar si la persona puede masticar, si tiene los dientes completos, si tiene prótesis dentales, si tiene problemas para tragar, por ejemplo, personas que han tenido un accidente cerebrovascular y quedan con problemas tanto para tragar como para masticar por la afectación que pudiera haber tenido en ese historial
de ACV, es muy importante investigar náuseas, vómitos o los extremos de estreñimiento a diarrea, la relación de la ingestión de las comidas con los signos y síntomas gastrointestinales, por ejemplo, es sin comer, es después de la comida, es con determinado tipo de alimentos. Si hay acidez estomacal o algún otro síntoma que puede interferir con la ingestión de alimentos, el poder adquisitivo para la compra de alimentos, como lo hemos mencionado, la capacidad para alimentarse solo o la capacidad para prepararse las comidas, alergias a algunos alimentos, las preferencias o intolerancias, las restricciones alimentarias previas y por supuesto también las influencias culturales, religiosas o étnicas que puedan influenciar determinado consumo de alimentos que puedan de alguna manera modular la función intestinal. El uso de alcohol también, el uso de suplementos, cuál es el estado de la educación nutricional previa que cuenta la persona, el patrón de consumo de alimentos que bien puede obtenerse bien por un recordatorio de 24 horas o una frecuencia de consumo y la historia dietaria. Entonces, como vemos, la investigación en la evaluación nutricional debe ser exhaustiva y tenemos que investigar quizás muchos detalles que de otra manera pasan inadvertidos. En una circunstancia como la venezolana y en general en un mundo que debe enfrentar la problemática social y económica que tiene que enfrentar por todos los conflictos que estamos viviendo, pues es sumamente importante tomar en consideración la historia alimentaria y nutricional para saber enfrente de cuál es de la verdadera y real situación que tiene un determinado paciente. Por supuesto que también tenemos que tener medidas antropométricas, la talla, el peso actual, la historia del peso, si han habido cambios de ese peso y un peso de referencia al índice, en referencia al índice de masa corporal. Sobre todo si son adultos, haremos referencia pues a los límites de la Organización Mundial de la Salud para el índice de masa corporal, y si son niños, recordemos tener siempre el uso de las curvas de peso y talla según lo que se esté estipulado. En Venezuela, nosotros, según el Instituto Nacional de Nutrición, se utilizan percentiles. Sin embargo, los criterios internacionales de Organización Mundial de la Salud están utilizando las curvas de basadas en Z-score, que dicen más o menos 2 desviaciones estándar para peso y talla, y 2 desviaciones estándar para talla y peso para la edad. Luego tenemos un laboratorio donde idealmente nosotros podríamos hacer unas proteínas viscerales, albúmina, prealbúmina, transferrina y proteína ligadora del retinol. Son marcadores importantes para la evaluación nutricional. Y también evaluación de marcadores inflamatorios como pruebas hematológicas, evaluación del perfil lipídico, evaluación de vitaminas de complejo B, vitaminas lipo e hidrosolubles. Dentro de lo posible estamos, por supuesto, hablando del deber ser. Y otros marcadores incluso más específicos, como la proteína C reactiva y otros marcadores de inflamación que son sumamente relevantes. Inclusive la albúmina puede ser y convertirse en un marcador de inflamación cuando hay procesos agudos andando. Y esto es una sistematización del problema, etiología y síntomas de acuerdo a la metodología del manejo y cuidado nutricional establecida por Academy of Nutrition and Dietetics, que se llama justamente problema, etiología y síntomas, el PES, la etiqueta del problema, etiología y síntomas,
porque fíjense qué interesante, si nosotros tomamos como problema el estreñimiento, pues entonces estaríamos asumiendo nuestro punto de partida como la enfermedad y el problema básico, ¿verdad?, que nos ocupa el día de hoy, estreñimiento, y luego buscamos una etiología en relación a qué está, en relación a qué está relacionado ese problema que tenemos y los síntomas asociados que nos dicen y nos hablan de la evidencia para nosotros poder hacer esta metodología. Si tenemos entonces como problema el estreñimiento y decimos que la etiología es un tránsito intestinal enlentecido, posiblemente por obstrucción o trastornos alimentarios o enfermedad neurológica, y con síntomas asociados como disminución de los movimientos intestinales, dolor abdominal, hinchazón, flatulencia. Los síntomas y signos asociados entonces nos dan un mayor esclarecimiento de lo que está experimentando el paciente. Entonces, estaríamos hablando de una intervención nutricional donde tendríamos que apuntar a una ingestión de 25 a 35 gramos de fibra dietaria diariamente para adultos. Y esto debe representar aproximadamente unos 10 a 13 gramos por cada 1000 calorías consumidas. Recordemos que internacionalmente los acuerdos nos dicen que un adulto en general debe mantener una dieta de alrededor de unas 2000 kilocalorías al día. Para las guías de energía y nutrientes para Venezuela, todavía nos hablan de 2300 kilocalorías por día para una persona. Y, por ejemplo, para el cálculo en niños mayores de 2 años, la ingesta de fibra se recomienda en la cantidad igual a su edad más 5 gramos al día. Básicamente, esto es la manera de entender un poco cuál debe ser el consumo de fibra diaria de una persona. Entonces, ¿cuáles son las maneras de añadir fibra al plan de alimentación? Primero, hay que incrementar progresivamente la cantidad de fibra de 25 a 35 gramos al día. Estaríamos, por ejemplo, apuntando a las famosas 5 al día, 5 raciones de frutas y vegetales al día, que quizás suena fácil o poco, pero cuando empezamos realmente a hacer el conteo nos damos cuenta que no necesariamente todo el mundo puede lograr o logra esas 5 raciones al día. Lo otro es consumir panes y cereales integrales. Hay que sustituir o deberíamos sustituir por arroz integral o salvaje, ojalá que pudiéramos hacer esto, el arroz blanco. Elegir frutas frescas en lugar de jugos, incluir leguminosas en los platos diarios, sopas y guisos, consumir vegetales y frutas con sus conchas y vigilar siempre las etiquetas nutricionales para elegir aquellos productos que tienen al menos 4 gramos de fibra. Incluir en paralelo suficientes líquidos y plantear la meta de aumentar la ingesta de los mismos. ¿Cuáles son al menos algunos alimentos con al menos 4 gramos de fibra por ración? Bueno, si nosotros tomamos media taza de caraotas rojas, negras, quinchonchos, lentejas o arvejas, vamos a tener unos 4 gramos de fibra en esa ración. Media taza de fresas tienen 4 gramos de fibra. Una rebanada de pan integral, 2 rebanadas de pan de maíz, media taza de cereal integral, siempre y cuando chequeemos las etiquetas para corroborar, 2 cucharadas de germen de trigo o de harina integral, una naranja mediana y un cambur tienen 4 gramos de fibra por ración. En condiciones de emergencia nutricional alimentaria, como en la que nos encontramos nosotros tenemos también que echar mano de algunos elementos que de otra manera no habríamos consumido.
por ejemplo, la utilización de los tallos de brócoli, la utilización de los tallos de espinacas y de acelgas, la utilización de las hojas de las remolachas, de las hojas de zanahorias y la incorporación de afrecho a nuestras tradicionales arepas son algunas maneras de incorporar fibra, tanto soluble como no soluble, a los platos que consumimos diariamente. Nosotros en algún momento en el pasado quizás jamás hubiéramos pensado en el consumo de este tipo de alimentos, pero si usted entiende que realmente el paciente necesita ahorrar dinero y hacer la mejor dieta de calidad posible a bajo presupuesto, una manera de lograrlo es definitivamente incorporar elementos no tradicionales a la dieta, alimentos locales que puedan realmente suplir esa demanda de fibra que nos pide una condición, una enfermedad como el estreñimiento. Lo otro es mantener una hidratación adecuada, porque en paralelo tenemos que lograr una ingesta adecuada de líquidos. Una ingesta de 2 litros de líquido diariamente y agua preferiblemente, que equivalen de unas 8 a 10 tazas, será adecuado para la mayoría de los adultos que no tengan otro tipo de restricciones. Entonces, es muy importante entender y verificar que no hayan otro tipo de trastornos que me impidan el logro del consumo adecuado de líquidos, el ingreso de líquidos al organismo. Otra cosa que es sumamente importante en la promoción de la actividad física. ¿Qué sucede con la gente sedentaria? La gente sedentaria tiene algunos riesgos que vale la pena mencionar. No solamente hay mayor riesgo de tener y de presentar estreñimiento, sino que también hay mayores riesgos para desarrollo de enfermedades cardiovasculares y aumento de la mortalidad por todas las causas, según lo estamos viendo en distintos estudios a nivel global. El ejercicio aumenta el tiempo del tránsito intestinal y la función intestinal definitivamente mejora cuando el ejercicio se realiza a la misma hora regularmente. La Organización Mundial de la Salud recomienda que se realicen unos 150 minutos de ejercicios a la semana. Esto se traduce en aproximadamente... ¡Cállate, ya, mira, ya van! Esto realmente se traduce en unos 30 minutos de ejercicios diarios, que puede ser bien una caminata vigorosa. Otras sugerencias que se pueden dar es, primeramente, preservar el desayuno. Una gran preocupación que hemos tenido desde hace varios años en Venezuela es el sacrificio de lo que consideramos la comida más importante del día. El desayuno es la comida además más importante para la estimulación del tránsito intestinal. Entonces hay que asegurar consumir un buen desayuno todos los días. Consumir una dieta rica en fibra que incluya fibra soluble y no soluble y mantener la cafeína al mínimo, pues la cafeína es un diurético y podría hacer las heces más duras. Entonces aquí es importante pensar en lo que representa la intervención nutricional de manera cotidiana para quien la sufre. Entonces, el cambio en general tiene que involucrar hábitos y los hábitos se van construyendo poco a poco. Se habla que se necesitan unos 21 días aproximadamente para que podamos comenzar a sentir lo que significa el cambio en un hábito determinado. Y este cambio lo necesitamos en los hábitos de alimentación y en el ejercicio fundamentalmente. Ahora quería presentarles un caso clínico para que tuviéramos otra
visión, no la causa principal siendo el estreñimiento, como habíamos visto al inicio en la metodología de problema, etiología y signos y síntomas, sino que el caso clínico que aquí les voy a presentar es un paciente masculino de 77 años de edad que ingresa con un diagnóstico de traumatismo cráneoencefálico y debilidad. Ese paciente presenta dificultad para masticar y tragar, tiene un índice de masa corporal de 40, es decir, hay una obesidad severa, y se calculan las necesidades energéticas ajustando el peso ideal según la ecuación de Mifflin-Saint-Jeor en unas 2.222 kilocalorías al día. Se estiman las necesidades de proteínas en 81 gramos al día a razón de 1.5 gramos por kilogramo de peso al día, e inclusive se piensa en que pudieran llegarse hasta casi un tercio más debido al efecto del trauma que presenta el paciente. Las necesidades de líquidos al día serían unas 2.465 mililitros al día a razón de 25 mililitros por kilogramo de peso. El diagnóstico nutricional entonces sería, si seguimos la metodología de problema, etiología y signos y síntomas, estaríamos hablando de una ingesta vía oral inadecuada en relación a problemas para masticar que se evidencian por la ingesta menor al 75% de cada comida y presencia de estreñimiento. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer con este paciente? Podríamos prescribir su dieta de 2.222 kilocalorías diarias, con 81 gramos de proteína al día y 2.465 mililitros de líquido. Hay que realizar, muy importante, educación para el paciente y su familia sobre la calidad de la dieta, incrementar la ingesta de fibra. Si nosotros tomáramos en consideración el requerimiento de fibra al cual tenemos que llegar, que sería aproximadamente entre 25 a 35 gramos de fibra al día, y entendemos que por lo menos deben haber 5 raciones al día, y esas 5 raciones cada una debe tener 4 gramos de fibra, ya estaríamos hablando de 20 gramos de fibra. Entonces, cuando entendemos las cantidades y le ponemos un valor a cada ración, entonces nos es más fácil entender cómo podemos llegar a cumplir los requerimientos. De ahí la importancia fundamental del consumo de frutas y vegetales. También tenemos que incrementar la ingesta de líquidos e instruir al paciente sobre los beneficios de los cambios de hábitos, incluyendo dietas variadas, mantener las horas estables en las comidas y el ejercicio diario. Además, hacer del hábito de evacuación un hábito diario y fomentar el pensamiento y estar conscientes de lo que significa el cambio de hábitos para las personas. Con esto finalizamos, dando las gracias a los colegas presentes, a todos ustedes por su atención y a los organizadores por su gentileza. Muchas gracias. La presentación de la doctora Marianela Herrera, e invitamos al doctor César Luis, quien nos hablará sobre el tratamiento farmacológico del estreñimiento. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la Fundación Bengoa. Y bueno, me toca a mí cerrar con la parte farmacológica y no farmacológica diferente a dieta y ejercicio, el tratamiento del estreñimiento. Yo hice una introducción al principio como para reforzar las cosas que se han dicho en 4 láminas, y luego sí caeremos directamente en la gran variedad de tratamientos que existen. El estreñimiento es un síntoma de síntomas, de ahí que es difícil a veces hablar con una sola palabra las cosas.
El estreñimiento se define como la dificultad para evacuar y disminuir, y la disminución pues de la frecuencia evacuatoria. Ahora, la mayoría de la gente cree que es solamente la disminución de la frecuencia evacuatoria, pero esa dificultad trae, cuando uno interroga, otra serie de síntomas que es bueno interrogarlos para saber si un paciente tiene todos estos síntomas o algunos de ellos. Menos de 3 veces por semana sería lo menos frecuente. Heces caprinas o duras con la escala de Bristol que dio la doctora Jenny, esfuerzo defecatorio, sensación de evacuación incompleta, uso de maniobras digitales y bloqueo anal, son los diversos síntomas que cuando el paciente los tiene, uno hace el diagnóstico de que sí tiene estreñimiento. Pero el estreñimiento no tiene que ponerle apellidos para hablar de enfermedades, sino es un síntoma solamente. Entonces, cuando un paciente tiene solamente estos síntomas, sí podemos estar hablando de estreñimiento. Pero a veces puede tener otros síntomas. Imagínense ustedes un paciente que tenga estreñimiento después de los 50 años de edad, que evacúa una vez por semana, que tiene a veces sangre en las heces, que ha perdido 15 kilos de peso en un mes, que se palpa una masa en el abdomen del lado izquierdo, que tiene una anemia microcítica hipocrómica, que no tiene hambre, falta de apetito y no come nada, y que las heces han perdido el calibre normal para hacerse acintadas. Cuando uno interroga y tiene todos estos síntomas, uno dice, bueno, tendrá estreñimiento, pero eso es lo menos que tiene. Tiene otro poco de cosas. Y uno, cuando empieza a estudiarlo y le hace una colonoscopia, uno se encuentra con esto, que esto es un cáncer de colon que casi oblitera la luz. Si uno le hace un estudio radiológico de un colon por enema, uno ve el signo de la manzana mordida, que quiere decir que pasa algo de contraste a través de la luz, pero está comprometida la luz y uno topográficamente dice en qué área puede estar. A lo mejor este paciente, cuando uno le hace una densitometría ósea, se da cuenta de que tiene a lo mejor metástasis ósea y si le hace una tomografía abdominal, a lo mejor consigue metástasis hepática. Entonces, todos estos síntomas de alarma que mencionamos pueden estar y nos ayudan a nosotros los médicos en poder hacer el diagnóstico definitivo. Y estreñimiento era uno solo de los síntomas de todo lo que tenía. Pero resulta que a veces Dios ayuda al inocente y solamente tiene síntomas de estreñimiento y no tiene ningún otro síntoma. Cuando es así, es más fácil para nosotros. Entonces tenemos el 20% de los pacientes que tienen el síntoma de estreñimiento y muchas otras cosas más, toda esta lista de mercado que ven acá. Algunas cosas ya están repetidas, dichas por mis colegas, pero vean que está en el recuadro neoplasia colorectal, es el cáncer de colon que vimos ahora. Hay otras causas gastrointestinales, hay causas metabólicas como el hipotiroidismo, hay causas quirúrgicas como bridas y adherencias por antecedentes quirúrgicos previos. El cambio de estilo de vida, como dijo ahora Marianela, hablando de que no hace ejercicio, no toma líquido, no ingiere fibra. Claro, el estilo de vida ayuda mucho. Ahora, si el paciente está en cama y no se alimenta, menos va a evacuar porque no tiene que evacuar. Psicológicas, medicamentos. Todos estos pacientes que están encamados toman medicamentos donde los efectos secundarios pueden producir estreñimiento. Neurológicos, pacientes con accidentes vasculocerebrales, con Parkinson. Claro, quedaron vivos, ya sabes que vas a evitar que le dé otro nuevo evento de accidente vasculocerebral y está medicado para que no le suba la tensión, pero no se dan cuenta que el paciente tiene a lo mejor dificultad para comer, que no come igual, que no come la misma cantidad, que está encamado, que toma otras medicinas. Bueno, todo eso hace que el paciente pueda tener estreñimiento. Esto es el 20% de toda la población gigante que puede tener estreñimiento. Pero ven acá, el 80%, que es lo que vemos en consulta y lo que se ve más frecuente, es pacientes que tienen solamente 1, 2, 3, 4, 5 o 6 de los síntomas que definen al estreñimiento, pero no tienen ningún otro síntoma, por lo cual no nos preocupamos y decimos que esto es un problema funcional. A veces uno escucha cuando dicen que el estreñimiento es una condición y no una enfermedad. Mentira. Lo que pasa es que hay que aclarar bien que podemos decir que es una condición porque a lo mejor ni se da cuenta el mismo paciente, dice que el papá y la mamá evacúan también cada 4 días y que él nació igualito porque es hijo de ellos y no siente ninguna otra cosa, bueno, uno lo deja pasar. Pero normal no es anormal. Ahora, ¿es patológico o no es patológico? Bueno, eso habría que verlo en un momento dado. Tenemos
los consensos de Roma, que este es el consenso de Roma 4, publicado en 2016, donde establece los criterios diagnósticos de estreñimiento basados en los 6 síntomas que hablamos. Uno siempre hace la historia clínica, hace el examen físico y después de eso uno empieza a hacer una serie de exámenes a veces para buscarle la causa fisiopatológica al estreñimiento. No todos se estudian o no todos se estudian completos, pero se puede hacer la historia como comenté, la manometría anal, el test de la expulsión del balón, por ejemplo, se puede hacer lo que llaman el tránsito colónico, la defecografía, la cápsula y motilidad con marcadores radiopacos, la gammagrafía colónica, la manometría de colon y barostato. Entonces, después de una historia clínica y de un examen físico y uno hace un diagnóstico presuntivo, comenzarían una serie de exámenes que nos van a ayudar en algún momento a definir por qué el paciente tiene estreñimiento. No solamente tratarlo, sino ver qué tiene para tratar la causa. Generalmente todos tratamos el síntoma, pero no buscamos la causa, la buscamos en los pacientes que son severos. Y a veces uno puede poner tratamientos que son empíricos, basados solamente en el síntoma, pero no son tratamientos curativos porque no estás tratando la causa, porque no las has investigado. Pero hay de los dos. A veces tratamos sin investigar y a veces investigamos para tratar. Las dos son válidas. Entonces uno puede definir que el estreñimiento, hay 5 tipos de estreñimiento. El estreñimiento de tránsito normal, que es decir que las heces se mueven a una velocidad normal. El estreñimiento de tránsito lento, donde se mueven muy lento. Disfunción defecatoria, cuando hay un problema en la salida para la evacuación. Una combinación de que sea lento y de que haya disfunción defecatoria, o el 20% que son las patologías orgánicas que mencionamos en la lámina anterior. Entonces, basado en esto y sabiendo cuál es la causa, uno va a dar un tratamiento, en algunos casos tratando la enfermedad que causa el estreñimiento y en otros tratando algo fisiopatológico para que sea funcional y sirva. Los neurofisiólogos y los farmacólogos han hecho tremendos avances y fíjense ustedes que tenemos acá una neurona que por exocitosis está liberando alguna hormona o algún neurotransmisor y ese neurotransmisor llega al espacio, vamos a decir, presináptico y luego tiene contacto con unos receptores en la superficie de otra célula. Entonces, todas estas moléculas se llaman ligandos. Son los neurotransmisores, hormonas, nutrimentos, antígenos y fármacos. Estos ligandos pueden ser agonistas, antagonistas, pueden ser parciales o totales, pueden ser reversibles o no reversibles. Y estos ligandos se unen a una serie de receptores que tenemos acá. Vean qué receptores hay en la parte del colon y en la parte del intestino y todo el sistema digestivo. Tenemos antihistamínicos 1, 2 y 3, dopaminérgicos 1 y 2, acetilcolina, muscarínicos, nicotínicos, alfa-adrenérgicos, 5-hidroxitriptamina, que son los serotoninérgicos, la colecistoquinina, los GABA, los vaniloides, los de cannabis, los opiáceos, los de neuroquinina, los de somatostatina, etcétera. Hay muchos más receptores y si tenemos ligandos que pueden producir la función agonista o antagonista, ustedes se imaginarán qué funciones se pueden hacer a favor o en contra en un momento dado en una célula de todo el sistema digestivo. La función del aparato digestivo, aparte de ingestión, digestión, absorción y excreción, todas esas funciones se llevan a cabo por lo que llaman un tránsito funcional. El tránsito funcional es el tiempo que debe durar el alimento en cada órgano, en cada compartimiento, haciendo la función determinada para que pueda ocurrir todas estas funciones y pueda excretarse lo que no se absorbió. Y esto va a ser modulado por medicamentos como los procinéticos, que son fármacos que se utilizan para mejorar el tránsito gastrointestinal, mejorar la velocidad de vaciado, o anticinéticos, donde los fármacos disminuyen más bien el tránsito. En el caso de estreñimiento usaríamos procinéticos en vez de anticinéticos, pero todo es semántico. Llegamos al tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico que ven acá, con los grados de recomendación, son los que se venden en los anaqueles
Hay muchísimos nombres comerciales en todo el mundo y todos tienen acceso a ellos, probablemente sin necesidad de un récipe. Tenemos la fibra, que puede ser natural o fibra comercial, que está basado en cosas naturales, y puede haber fibra que llamamos semisintética. Estas fibras son carbohidratos no digeribles. Estos carbohidratos, cuando llegan al colon, las bacterias de la flora lo que hacen es fermentarlo y producen CO2 y agua. Este CO2 y agua va a producir más liquidez en las heces, van a producir distensión, pueden producir cólico, y por ese motivo es que se inventaron los semisintéticos, donde ellos dicen de que son menos fermentados. Pueden ser también no comerciales, pueden ser en forma natural con la alimentación. Puede haber fibra seca, fibra húmeda, más de una, más de otra, y hay muchísimos tipos de fibra que no se absorbe y que puede ser evacuada y formar parte del bolo. Los ablandadores de heces igual, si uno considera que son heces duras, puede utilizar algún ablandador de heces y eso pudiera hacer que el paciente mejore, porque las heces duras cuesta más movilizarlas a lo largo del colon y cuesta más para evacuarlas. Entonces, si se ablandan, a lo mejor resuelve el problema. Si le faltaba fibra, a lo mejor resuelve el problema. En cuanto a los laxantes osmóticos y los laxantes estimulantes, como su nombre lo dice, van a producir una diarrea. En algunos casos, como los osmóticos, la diarrea es osmótica. Son soluciones, vamos a decir, hipertónicas que pueden arrastrar agua a la luz y eso aumenta el contenido y va a producir que haya, de alguna manera, por estiramiento y distensión de la víscera, que ésta se contraiga para que propulse el bolo fecal y pueda evacuar. Los laxantes estimulantes sí irritan y también pueden causar que ocurra este tipo de contracciones y el paciente puede evacuar. Todos estos medicamentos que ven acá, que se venden de venta libre, pueden producir efectos secundarios como distensión, cólico y diarrea. Pero sí sirven en la mayoría de los pacientes. Lo que estamos hablando es que como el problema es crónico, muchas veces el paciente se acostumbra y empiezan a dejar de hacer efecto. Uno le aumenta la dosis y aumentándola igual va a dejar de hacer efecto y uno tiene que utilizar algún otro. Aquí tienen los nombres farmacológicos de algunos que probablemente sí conozcan. En cuanto a la parte nueva, tenemos los agentes prosecretores que no tenemos en el país. Podemos hablar del lubiprostone y de la linaclotida, que son medicamentos que ya voy a explicar más adelante, que son los que llaman secretagogos o prosecretores, que es decir, que van a causar que haya más cantidad de líquido o agua dentro de la luz del intestino. En el caso del lubiprostone, actúa sobre el enterocito, sobre el intestino delgado en los canales de cloro, y eso produce que haya secreción de agua y cloro. Y en el caso de la linaclotida, que es más europeo, ocurre a nivel del colon, pero también es secretagogo. El Ovisivat también es muy nuevo, es asiático y tiene la capacidad de inhibir la recaptación de ácidos biliares para que no ocurra la circulación enterohepática. Cuando uno libera la bilis y la bilis llega al intestino, esos ácidos biliares de la bilis pueden reabsorberse a nivel del ilion terminal y volver a la circulación enterohepática, pero siempre algo de ácidos biliares pasa al colon. Hay pacientes que tienen diarrea por ácidos biliares. Entonces, en este principio de pacientes que tenían diarrea por ácidos biliares, inventaron esta molécula que hace que no se reabsorba y como tiene estreñimiento, el colon va a tener más ácidos biliares porque no se absorbieron y eso va a hacer que el paciente pueda evacuar mejor. En el otro tipo de medicamentos nuevos están los procinéticos, que son los que, como comenté, ayudan a producir un vaciamiento del colon y del intestino con más facilidad y hacen que hayan contracciones mejores para propulsar el bolo. Aquí tenemos el ejemplo típico, la prucaloprida, que es un agente serotoninérgico. Entonces vamos a ver cada uno de esta última parte que son los modernos. El lubiprostone, con este tipo de trabajo cuando salió al mercado, hablaba mucho de cuántos pacientes tienen que tratarse para que pueda ocurrir el desenlace, que es que pueda tener más evacuaciones o más frecuentes. Hablaban de 4. Necesitas tratar 4 pacientes para que pueda haber una mejoría. Como dice acá, activa los canales de tipo 2 de cloro y eso hace que se produzca secreción de agua y cloro y eso aumenta el contenido de agua en las heces y con consecuencias de que va a evacuar mejor. En el caso de la linaclotida,
también aumenta el GMP cíclico, que sería el segundo mensajero en este caso, y eso va a hacer de que pueda haber también la liberación de cloro y agua, pero en otro tipo de célula, inclusive tiene efecto inhibiendo las terminaciones libres para que no haya el estímulo y no produzca dolor. En el caso de la serotonina, que es la parte fisiológica, la serotonina viene del aminoácido triptófano. El triptófano, cuando se hidroliza y se descarboxila, forma la serotonina. Ahora vean qué interesante, hay muchos alimentos que son ricos en serotonina, o ricos, perdón, en triptófano, y vean cómo las neuronas serotoninérgicas, tanto a nivel cerebral como en el sistema digestivo, están en esta proporción, 5% en el sistema nervioso central y 95% en el tracto gastrointestinal. Si esto es verdad, ustedes se imaginarán qué función tan importante tiene la serotonina en el sistema digestivo. Vean todas las cosas que puede hacer la serotonina. Controla la temperatura, el comportamiento sexual y alimentario, la motilidad gastrointestinal y vascular, la secreción intestinal y pancreática, la parte de la recepción del dolor y la parte de los vómitos. Entonces, todos estos receptores de serotonina que puedan ser estimulados como agonistas o estimulados como antagonistas va a hacer que la función de ella varíe, y en eso es que se basa los tratamientos para la motilidad digestiva. Esta doctora llamada Edith Bulbring, que es de Inglaterra, murió hace unos 8 años. Ella fue la que más estudió la parte de músculo liso en intestino, y ella propuso que la contracción del colon se debía al incremento de la presión intraluminal por parte de las heces, a los cambios de la osmolaridad y al pH propio del contenido. Y eso hacía que se estimulara la secreción de serotonina por parte de las células enterocromafines. Entonces, esta serotonina sale de las células por exocitosis, de las células enterocromafines, y pueden estimular las neuronas que tienen sus receptores de serotonina. Lo interesante es que estas células tienen unas proteínas transportadoras de recaptación de serotonina, y por eso es que hablan de un mecanismo on y un mecanismo off. Se libera la serotonina y esos recaptadores la vuelven a recaptar. Entonces sería que disminuye la cantidad de serotonina que hay en el ambiente porque se recaptó. Entonces, cuando hay problemas de estos receptores, queda más en el medio y eso va a hacer que se produzca mayor motilidad. Ahora, si uno le da un procinético, que es un análogo de la serotonina, va a producir el efecto de ella, y por eso es que aumenta la motilidad gastrointestinal. La prucaloprida sería el ejemplo. Son agonistas de los receptores 5-HT4. Fue hecho para mayores de 65 años, pero por supuesto que se pueden dar en gente menor de esa edad. Y vean cómo usando 1 miligramo o 2 miligramos diarios puede hacer que el paciente tenga mejoría de las evacuaciones. Es importante que sepan que esta medicina puede estimular algunos receptores, pero no todos los serotoninérgicos. De hecho, lo que estimula son los 5-HT4, pero vean como el HERG y el 5-HT1, que está a nivel cardíaco, con otras presentaciones previas que las retiraron del mercado, podría producir prolongaciones del intervalo QT y producir la arritmia que se llama torsión de punta. Y estas arritmias podían ser fatales. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, tengo que poner un medicamento agonista serotoninérgico, pero que sea seguro. Entonces se demostró que una tableta de cisaprido tegacerol que estimula los receptores HR y HT1 en el corazón, ¿cuántas tendría yo que dar de prucalopride para lograr la misma estimulación de una tableta? Bueno, habría que dar entre 150 y 200 tabletas de prucalopride para yo lograr estimular esos receptores que estimularía una sola tableta del medicamento anterior. Quiere decir que es un medicamento seguro, porque 150 o 200 veces más por encima de la dosis, jamás uno va a llegar a esa dosis. Entonces eso hace que sean completamente seguros. Este es el caso del Ovisivat. Este medicamento ya está aprobado en Japón, en Corea, y se utiliza y produce algunos efectos de mejorar las evacuaciones en gente estreñida, porque inhibe la circulación de los ácidos biliares, como les comenté. ¿Qué otras cosas tenemos aparte de los medicamentos? Bueno, tenemos el reentrenamiento anorrectal. Como dijo Jenny, hay pacientes que tienen disfunción de piso pélvico, disfunción defecatoria, y nadie nace aprendiendo a evacuar, uno aprende solo.
Lo normal es que uno tenga ganas de evacuar, utilice la posición habitual, puja aumentando la presión intraabdominal, relaja el músculo puborectal, relaja el esfínter anal externo y debería salir el contenido. Pero hay muchas personas que a veces no relajan el músculo puborectal o esfínter externo, sino que más bien lo contraen. Y eso es lo que llaman anismo. Entonces habría que enseñar a esta persona a evacuar para que pueda resolver el problema, porque es un problema mecánico, pero de aprendizaje. Luego, en pacientes refractarios se puede utilizar estimulación del nervio tibial posterior, neuroestimulación de las raíces sacras. Y bueno, y sí puede dar algunos resultados, pero no es tan sencillo. Ya les dije que son pacientes refractarios. En el caso de cirugía, sí se pudiera operar y quitar o hacer una colectomía total en un caso de inercia colónica severa, está descrito. Y en el caso de supositorios enema, son como medidas de rescate en el momento para que alguien evacúe, pero no para hacer tratamiento a largo plazo, salvo excepciones. Y aquí, para finalizar, tenemos lo que llaman el reentrenamiento de la continencia. Aquí se ve un recto con un catéter metido con un balón. Ese catéter puede registrar la presión del canal anal, que son las barras verdes que ven, porque está en reposo. Uno le puede decir al paciente que apriete o que cierre el ano, y al apretarlo, esas barras aumentan de amplitud y uno puede ver que cambiaron de color porque está apretando el ano. Pero como estamos hablando de que el paciente aprenda a relajar, uno le explica que debería, cuando puja, realmente tener una menor presión de la basal para que logre expulsar las heces. Y eso se hace bajo visión, explicándolo y entrenando al paciente con ensayo, error y repetición durante varias sesiones. Bueno, muchas gracias por su atención. Esperamos con gusto las preguntas de todos. Gracias. Vamos a iniciar entonces las preguntas y respuestas. Estaba viendo algunos interesantes comentarios sobre algunos casos en particular. Aquí veo paciente de 76 años con estreñimiento, sin movilidad física, silla de rueda, poco consumo de agua, realiza evacuación cada 3 a 4 días con antecedentes de diverticulitis. Se le da dieta rica en fibra, toma Neolax en sobre, lactulosa 30 mililitros diario. Bueno, habría que también un poco verificar cuál es la dieta que se está dando, si está ajustada. Recomiendo que verifiquen si está ajustada a las necesidades reales del paciente, que pareciera estar inmovilizado, y chequear también el consumo de agua, porque definitivamente eso va a tener un impacto. Lo otro sería, y estar consciente que los adultos mayores en general, y conecto con el próximo comentario que dice adulta femenina, 90 años, poca deambulación, escasa ingesta de agua, hipertensa y diabética, ¿qué recomienda? Tengamos en consideración que además de todos los problemas que pueden tener los adultos mayores, pudiera haber, y es algo que se está estudiando de manera muy interesante, es el deterioro de la microbiota intestinal. Entonces, en algunos estudios se sugiere la administración de pre y probióticos, y con bastante éxito en adultos mayores, por la restauración de la flora intestinal, y que pudiera tener alguna ayuda, algún impacto en la mejoría del estreñimiento y también de los episodios de diarrea que algunos pudieran presentar. No sé si el doctor Luis o la doctora Romero quisieran agregar algo. Sí, gracias, Marianela. Tal como lo dijo el doctor César Luis, en estos pacientes la procolaprida también puede ser un gran aliado. Recordar que fue diseñada para pacientes mayores de 65 años, tiene un efecto directo sobre
un agonista de los receptores 5HT4, es bastante seguro cardiovascularmente y puede tener un efecto adicional que es interesante. En estos pacientes uno puede ir ajustando la dosis hasta obtener el efecto deseado. Yo creería que además de las recomendaciones que has dado, es importante pues poder, si no mejora, pues asociar la frucolaprida, y en otras circunstancias pues también se le puede asociar algún tipo de fibra no absorbible como el polietilenglicol no electrolítico. Es bastante seguro también. Había una acotación que decían que si se podía usar supositorio. El doctor César Luis dejó bien claro que es una medida de rescate, pero no es una medida de tratamiento. Y eso lo dijo claramente en su exposición el doctor Luis. Ahí se puede comentar que la gente mayor puede tener lo que llaman impactación fecal. Es una persona de mayor edad, esa que estoy leyendo ahorita, de 90 años, el otro más chiquito que tenía 76. Este que tiene 90 años, si hace impactaciones fecales, uno sí llega al extremo del supositorio o el enema para evitar que se impacte. Y se hace de cierta manera crónica porque tiene la señora de 90 años, que después tendrá 91, 92 si Dios quiere. Entonces siempre vamos a estar más o menos en la misma, y uno lo que hace es tener cuidado para evitar la complicación. ¿Okay? Pero en la gente joven, tú no puedes tenerla con un supositorio o un enema permanente. En la gente adulta puede ser que sea estreñida porque hay muchos factores que se unen a la vez. Como había comentado yo, está sedentaria, tiene 90 años, aunque deambula, pero deambula poca, no toma líquido, es hipertensa, es diabética, o sea, puede tener una enfermedad donde haya neuropatía autonómica y pudiera estar también influyendo la diabetes en el estreñimiento. Entonces aquí tenemos un conjunto de cosas. Ahora uno la puede tratar con algún laxante, alguna fibra. Si mejora, bueno, ese es el tratamiento. Si no mejora, uno empieza a agregarle otras cosas o a cambiar las cosas, llevando como de cierta manera un orden. El hecho de tener los procinéticos que son para la gente mayor, y así fue como fue descrito al principio, es una cosa que ayuda y que antes no teníamos y que puede hacer la diferencia. Yo creo que siempre hay que individualizar los pacientes, pero con todo, y estar ahí para poder tomar la decisión. Si con un cambio de dieta y con ejercicio y con agua mejora, bueno, ese es el tratamiento, aun cuando los gastroenterólogos no consideramos que la dieta sea tratamiento. Pero en algunos casos si mejora era porque era un mal cambio de hábito. Ojalá todo se resolviera con dieta, entonces no habría medicina. Entonces se ve que estamos en onda. Voy a agregar un comentario más, aprovechando lo que dijo el doctor Lois de la impactación fecal. Hay que tener mucho cuidado con las evacuaciones diarreicas por rebosamiento, que es la pseudodiarrea. Entonces, en estos pacientes, a veces el familiar va a la consulta diciendo es que él vive con diarrea, y realmente es una pseudodiarrea porque es un paciente con un estreñimiento importante, con probablemente fecalomas que no necesariamente se forman en el recto, sino quizás un poco más arriba en el cono sigmoide. Sí, ciertamente es muy interesante la controversia que existe entre los tratamientos y la prevención. Definitivamente el cambio de hábitos y el mantener buenos hábitos de dieta, ejercicio, de hábitos de sueño, básicamente comprenden el área de la prevención, y por eso es tan importante la educación para la gente y para que estén atentos a lo que puede prevenirse. Pero sin embargo hay una escuela que propone Academy of Nutrition and Dietetics y el American Society of Nutrition, donde está todo lo que es la terapéutica médica nutricional para tratar de hacer un abordaje, sobre todo con las enfermedades asociadas a la nutrición, para que la gente implemente esos cambios y pueda desde ahí tomar riendas, no solamente con los hábitos, sino haciendo alianzas con el resto de los tratamientos. Y desde ahí pienso que es muy interesante la sinergia entre esto, ¿no?
Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo se podría manejar el estreñimiento en un adolescente que tiene problemas de parálisis cerebral y no controla sus evacuaciones? ¿Qué hacer? Lo primero que hay que hacer es asegurar un buen cuidado, porque los pacientes con parálisis cerebral representan un reto en muchas facetas y precisamente hay que asegurar que haya una ingesta adecuada de calorías tal que se pueda formar un bolo fecal adecuado, porque si no hay ingesta de alimentos, entonces vamos a traer una cascada de síntomas en estos pacientes que ya de por sí son sumamente complicados. No sé si la doctora Romero o el doctor Luis quieren agregar algo. No entendí mucho la última parte, si decía que no controla, ¿qué quiere decir? Que tiene incontinencia fecal, eso es lo que no Sí, controla. sí. Porque ya con incontinencia fecal ya cambiamos para el otro lado, ¿no? Es un paciente muy difícil porque el tipo de alimentación y lo que puede hacer no es como los demás personas. Entonces, nada, hay que individualizar otra vez. Son pacientes que tienen muchas otras enfermedades, como enfermedad por reflujo gastroesofágico y tienen incontinencia. Más bien es todo lo contrario. Aparte de los pañales que va a utilizar, lo que puede entender, porque cada muchacho que tenga parálisis, su mamá lo conoce y pudiera llegar a algún razonamiento de entender, que avise, etcétera. También es parte de educación. Y si no fuese así, lo que uno manda son tratamientos antidiarreicos o para que no ocurra el problema de incontinencia, pero es mucho más difícil. Más sencillo es estreñimiento. Sí, son pacientes sumamente complicados, los pacientes con parálisis cerebral. Otra pregunta para el doctor Luis. Excelente ponencia. Neuroinmunofarmacología. Hablamos de estreñimiento cuando tenemos hiperactividad simpática neural. Eso cursa con excesiva noradrenalina, medicando para bajar la noradrenalina con bajas dosis de clonidina. Hemos tratado exitosamente el estreñimiento en estos casos. ¿Qué opina? No, es un caso muy individual que habría que llegar que ese fuese el único problema que tiene. Y como todo, como lo hemos hablado a lo largo de todas estas conferencias, todo se modula y todo depende de la parte cerebral, de la parte física, de lo que coma, de dónde esté, qué alimentos consume, perdón, qué otros tratamientos toma que no tengan nada que ver con estreñimiento. Entonces todo influye. Está bien, lo que está comentando, si lo logra mejorar y realmente fuera eso, está bien. De todas maneras, son hipótesis, no en todos los humanos ocurre exactamente lo mismo, ni se desencadena de la misma manera. Ojalá uno pudiera entender todo lo que es la neurofarmacología y saber que toda esa cantidad de receptores que pueden ser modulados por algunas medicinas. Hay medicinas que pueden actuar sobre varios receptores a la vez, tanto antagonistas como antagonistas, siendo la misma fármaco y la misma dosis. Entonces, falta mucho todavía por estudiar, pero está bien, lo que dijo, bien. También es interesante que recuerden que la clonidina a dosis alta produce estreñimiento. Entonces, es como dice el doctor Luis, es un juego en el que quizás una dosis baja tenemos un efecto modulador adecuado y en una dosis un poco más alta y quizás otro tipo de pacientes no tenemos el efecto esperado. O como es clonidina, está hipotenso, inconsciente, en coma, pero no evacúa más frecuente o no. O sea que está bien. ¿Cómo tratar el estreñimiento en una mujer embarazada? ¿Qué medicamento se pudiera utilizar en una mujer embarazada de ser necesario? Además de, por supuesto, ajustar la dieta y incluir la hidratación correspondiente. Sí, mejor respondido imposible. La dieta y la ingesta de líquido es lo más importante. Uno pudiera usar fibra comercial y pudiera usar algún tipo de laxante, pero hasta ahí, que son cosas no absorbibles. Otro tipo de fármaco que pase a la sangre, que tenga metabolismo hepático, etcétera, empieza uno a buscar medicamentos que sean seguros en el embarazo. Tal vez cuando son de categoría B, que es decir, que hay mujeres embarazadas que lo tomaron sin saber que estaban embarazadas, pero después se supo que estaban embarazadas y lo habían tomado, entonces lo dejan como que sí pudiera usarse, pero siempre con categoría B y no categoría A.
Entonces, tal vez uno en un embarazo evita al máximo que tenga ingesta de medicamentos hasta que la paciente pare. Y si era por el embarazo, ya el hecho de parir va a hacer que mejore. Entonces, yo diría fibra, ejercicio entre comillas, líquido y algún laxante en algún momento, a lo mejor lo que es el hidróxido de magnesio, como si fuesen antiácidos, pudiera a veces ayudar. Pero más nada, medicamentos con mucho cuidado. Yo he tenido buena experiencia con el polietilenglicol también, además de las medidas adicionales que dijeron ustedes, tanto Marianela como César. Es un medicamento seguro, no absorbible, y pudiera, si parte del problema es la falta de fibra total y de ingesta de agua, ayudar un poco con el aporte de fibra en la luz colónica. Y lo otro, lo mejor, si Marianela me permite, si la paciente, vamos a suponer que es añosa y que está embarazada a los 40 y pico, o sea que es mucho más valioso ese bebé que viene, uno diría lo mejor que, bueno, que como tiene insuficiencia de lactasa, le mandas a que tome leche y derivados lácteos, que sigue siendo alimento, y a lo mejor eso la laxe y en ese caso particular pudiera mejorar. A veces hay suerte, porque también la cantidad de lactasa que uno produce tiene también su límite. La gente que ingiere muchísimo azúcar de leche le puede dar diarrea, aunque no tenga insuficiencia de lactasa. Entonces, bueno, esto es porque se me ocurrió ahorita y lo comenté, pero pudiera servir. Claro, y, no, y súper pertinente el comentario, porque de hecho la lactulosa también se utiliza en casos de estreñimiento, y la lactulosa es un azúcar sintético que es un isómero pues, de la lactosa. Entonces, tiene sentido, tiene muchísimo sentido. Aquí hay otro. ¿Qué tipo de fibra, ejemplos en pacientes con divertículos que hacen frecuentes crisis de diverticulitis? Eso ha sido muy controversial en el mundo de la nutrición, porque realmente no se tiene suficiente evidencia científica para decir que, por ejemplo, como antiguamente, que en las crisis agudas de la diverticulitis había que suspender el consumo de fibra o disminuirla. Hoy en día, realmente la evidencia nos muestra que no tengo nada sólido con lo cual impedir el consumo de fibra. Más bien, en las intercrisis la recomendación es dar la cantidad de fibra que requiere el paciente, individualizar el caso e ir monitoreando. Totalmente de acuerdo, Marianela. De hecho, yo a mis pacientes cuando tienen crisis de diverticulitis recurrente, bueno, primero es justamente evaluar qué calidad de bolo fecal tiene. El interrogatorio del estreñimiento es fundamental para evitar la recurrencia, y si con la fibra y el agua y los cambios de hábitos no es suficiente, pues evaluar la asociación de algún otro tipo de medicamento que pueda mantener esa motilidad colónica mucho más adecuada y ayudar al paciente a resolver. Pero evidentemente, como hemos estado hablando toda la tarde, pues siempre hay que individualizar cada paciente y realmente verificar cuál es la razón por la cual está haciendo diverticulitis recurrente. Correcto. Con respecto a la diverticulitis, obviamente no hay prácticamente nada que la pueda prevenir. Si el paciente tiene diverticulitis y tiene estreñimiento, uno va a tratar el estreñimiento ligándola que no le dé diverticulitis. Pero como dijo Jenny, uno interroga bien al paciente. Si el paciente tiene que hacer esfuerzos defecatorios exagerados y aumentar la presión intraabdominal mucho, eso hay que tratarlo porque probablemente pudiera ayudar a que pueda desencadenar una crisis diverticular por el aumento de presión. De hecho, los divertículos ocurren por aumento de presión y por debilidad de la pared. Entonces pudiera tratarse el estreñimiento y ver. Pero es harina de otro costal. Diverticulitis es una cosa en gente que tiene divertículos. Ahora, ¿es estreñido o no es estreñido? Ah, bueno, puede ser estreñido o no. Correcto. Aquí hay otra pregunta. Dice, manejo de paciente que cursa estreñimiento, pero con recurrentes episodios de colon por intestino irritable. Si estoy entendiendo bien. Ok. Bueno, con intestino irritable es la otra patología funcional frecuente. Tiene que haber dolor abdominal y puede haber diarrea, o puede haber estreñimiento, puede ser mixto. Entonces son pacientes que tienen dolor abdominal. Entonces hay que tratar el dolor, hay que tratar a lo mejor la distensión, que son otros síntomas importantes, aparte de que evacúe menos frecuente. Se dice que el tránsito en ellos pudiera ser normal o pudiera estar acelerado.
Entonces uno lo puede utilizar perfectamente por calopridis o cualquiera de los tratamientos que hemos mencionado para que evacúe mejor, y habría que ver realmente si mejoran todos los síntomas de manera global o no. Ok, bueno, creo que hemos cubierto todo. Aquí hay una que no. ¿Qué opinamos de la dieta, ayuno prolongado y su efecto en el estreñimiento? Bueno, el ayuno prolongado, para empezar, no tiene ninguna justificación ni evidencia científica que lo apoye, ni para la pérdida de peso, ni para otros tipos de desintoxicación como se propone en algunos espacios. Entonces no tenemos evidencia científica para apoyar ayunos prolongados. Y por supuesto, si hay un ayuno prolongado y no hay ingestión de alimentos, ¿cuál es el bolo fecal que se va a formar? Entonces, creo que más bien allí estaríamos como promoviendo un círculo vicioso que no es conveniente si hay estreñimiento de base en una persona. Es importante recordar que cuando hablamos de la fisiología, en relación a la motilidad colónica, los movimientos propulsivos se desencadenan al despertarse con las comidas y durante la defecación. Entonces, cuando hacemos ayunos prolongados, estamos haciendo trastorno de la motilidad fisiológica de tu cuerpo, y eso en un paciente que no es estreñido puede llevar a estreñimiento, amén que es probable que la ingesta de fibra, o sea, los hábitos de alimentación, como dice María Elena, junto con el agua, no sean lo suficientes para que esta dieta pues sea la ideal. Muchas preguntas. Aquí leí una cortica porque dice doctor Luis ahí con comillas. Ajá. ¿Tenemos actualmente algún similar al tegacerol? Claro, la procalopría, que fue lo que yo comenté, que es parte de la presentación de la serotonina. El tegacerol era el que estimulaba esos receptores que dije yo que producían arritmia, y que el procaloprid es mucho más seguro porque está demostrado, porque viene después de alguien que sacaron del mercado. Entonces, para meter a alguien en el mercado tiene que demostrar que es seguro ante todo, y sí lo hay. Veo también muchas preguntas sobre recetas. En la página web de Fundación Bengoa, fundacionbengoa.org, tienen el recetario completamente descargable y van a encontrar recetas excelentes para que puedan contribuir o consumir dietas equilibradas, suficientes, variadas y a bajo costo como lo necesitamos en este momento. Entonces allí pueden hacer desde unos brownies de caraota negra que quedan excelentes, pasando por toda una serie de platos a bajo costo que van a enriquecer seguramente el consumo de alimentos y de nutrientes de todos ustedes y de sus pacientes. Por haber compartido, gracias nuevamente a la Fundación Bengoa por tan gentil invitación. Es un tema siempre apasionante, se imbrica con muchas otras patologías, porque como bien lo dijimos al principio, tanto César como yo y Marianela, es un síntoma. Entonces puede ser en per se una enfermedad, pero también es un síntoma compartido por muchísimas enfermedades, y por eso es que el tema es realmente muy apasionante. De verdad que muchísimas gracias también al Laboratorio Calox, y bueno, nada, un placer y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias igual, Marianela, y a la Fundación Bengoa. Yo estoy emocionado, pero no tanto como Jenny, pero sí, y trato de transmitirlo. Y bueno, muy bien, me pareció excelente todo, y lo de la dieta, aunque dije que no es tratamiento, tienen que tomarlo entre comillas, porque hay patologías donde la dieta, bueno, lo ayudará, pero no resolviste, y quién sabe. Entonces, no, claro. Todos tenemos razón, y ya buscaré a quién para que me dé una dieta que ya vi. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, de verdad, gracias a todos. A nombre de Fundación Bengoa, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias a la doctora Mercedes López, presidenta de la Fundación Bengoa, a la doctora Maritza Landaeta, vicepresidenta de la Fundación Bengoa, también conectadas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Y a Calox por su apoyo en esta iniciativa. Y por supuesto a nuestros colegas, donde esperamos repetir esto a futuro. Así es. Podemos poner estreñimiento mental en ese momento.
Es otro estreñimiento. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. ¿No? Que tengan una feliz tarde-noche.